Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Nunca olvidaré la noche en que el silencio del pueblo fue roto por un lamento que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Era un sonido gutural, desgarrador, que helaba la sangre y hacía que incluso los perros dejaran de ladrar. Aquella noche, el viento traía consigo un olor a tierra mojada y a algo más, algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. Fue entonces cuando supe que algo terrible estaba por suceder. Mi nombre es Esteban, y crecí en un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Guatemala, un lugar donde las tradiciones y las leyendas se entrelazan con la vida cotidiana. Desde niño, escuché historias sobre brujas que se transformaban en animales, sobre sombras que caminaban solas y sobre maldiciones que caían sobre aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Pero nunca imaginé que una de esas historias cobraría vida ante mis propios ojos. Todo comenzó con la llegada de una mujer extraña al pueblo. Nadie sabía de dónde venía, pero se instaló en una vieja cabaña abandonada al borde del bosque. Su presencia era inquietante, vestía siempre de negro, con un sombrero que le cubría el rostro, y rara vez hablaba con alguien. Los niños la apodaron la sombra, y los adultos evitaban pasar cerca de su casa. Con el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Animales desaparecían sin dejar rastro, las cosechas se marchitaban de la noche a la mañana, y algunos vecinos se enfermaban sin causa aparente. Los ancianos del pueblo murmuraban sobre maldiciones y brujería, y todos señalaban a la mujer como la causante de los males. Una noche, un grupo de hombres decidió confrontarla. Armados con antorchas y machetes, se dirigieron a su cabaña. Pero al llegar, encontraron la puerta abierta y la casa vacía. En el suelo, había símbolos extraños dibujados con sangre, y en las paredes, inscripciones en un idioma desconocido. El miedo se apoderó de ellos, y regresaron al pueblo sin decir una palabra. Al día siguiente, la mujer fue encontrada muerta en la plaza central, tendida sobre un círculo de sal y con una expresión de terror en el rostro. Nadie sabía cómo había llegado allí, y nadie reclamó su cuerpo. Los habitantes del pueblo se negaron a enterrarla, temiendo que su espíritu regresara para vengarse. Durante días, su cadáver permaneció en la plaza, hasta que finalmente, un forastero se ofreció a llevarla lejos. Desde entonces, el pueblo cambió. El aire se volvió más pesado, las noches más oscuras, y los sueños de los habitantes se llenaron de pesadillas. Algunos decían ver a la mujer caminando por las calles, otros escuchaban su lamento en las noches de luna llena. Y aunque han pasado años desde aquel suceso, aún nadie se atreve a hablar de ella en voz alta. Esta es la historia de la mujer a la que nadie quiso enterrar, una historia real de brujería que aterrorizó a un pueblo y dejó una marca imborrable en quienes la vivieron. Después de aquel día, nada volvió a ser igual en nuestro pueblo. No importaba cuán fuerte brillara el sol, siempre había una sombra persistente, como si una nube oscura se hubiese instalado sobre nuestras cabezas. Mi madre, una mujer devota y fuerte, comenzó a enfermarse sin razón aparente. Se quejaba de pesadez en el pecho, de voces que le hablaban por las noches y de una figura que la observaba desde la ventana cada madrugada. Yo intentaba consolarla, decirle que todo era producto de su imaginación, pero en mi interior sabía que mentía. También la había visto. Una figura delgada, oscura, parada inmóvil bajo la ceiba que crecía frente a nuestra casa. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, como esperando algo. Los perros del pueblo comenzaron a aullar durante toda la noche, y algunos incluso amanecían muertos, con los ojos abiertos y las bocas torcidas en un gesto de espanto. La gente empezó a decir que el alma de la mujer no había encontrado descanso,
que su cuerpo había sido removido sin los rituales adecuados y que su espíritu vagaba por el pueblo reclamando justicia. Un día, don Efraín, el anciano más viejo y sabio del pueblo, me pidió que lo acompañara a su casa. «Hay cosas que tú debes saber, Esteban», me dijo con su voz ronca y temblorosa. Me mostró un libro antiguo, cubierto de polvo, con páginas amarillentas escritas en una mezcla de español y latín. Era un grimorio, un libro de hechizos y rituales de protección. Don Efraín me explicó que lo que rondaba el pueblo no era simplemente un espíritu. La mujer que trajeron no era una bruja cualquiera. Era una enviada, una guardiana de umbrales. Al morir sin el rito de liberación, su alma quedó atrapada entre mundos. Ahora su rabia contamina la tierra. Me pidió que lo ayudara a realizar un ritual de cierre, algo que, según él, solo se podía hacer la noche exacta de su muerte, un año después. Hasta ese día, debíamos permanecer alertas, mantener símbolos de protección en nuestras casas y evitar hablar de ella en voz alta. Esa fue, sin duda, la época más oscura de mi vida. Las personas empezaron a desaparecer. Primero fue una niña de 7 años, Lucía, que salió a jugar en el bosque y nunca regresó. Luego fue el carnicero, que fue hallado muerto en su tienda con los ojos completamente blancos. Y después fue mi tío Pedro, que desapareció una noche mientras iba camino a casa de su amante. Cada vez que alguien desaparecía, la figura oscura volvía a aparecer frente a mi casa. Una noche, no soporté más y salí armado con una linterna y un machete. Me acerqué a la ceiba, y allí estaba. No se movió. Al apuntarle con la linterna, su rostro se iluminó. Era el mismo rostro de la mujer muerta, pero distorsionado, hinchado, con la piel agrietada y los ojos hundidos como pozos sin fondo. Solté la linterna y corrí de vuelta a casa, con el corazón golpeando como un tambor. Mi madre rezaba con una fuerza que nunca le había visto. Don Efraín vino esa misma noche y colocó un círculo de sal alrededor de nuestra casa. Nos dijo que no debíamos salir por ningún motivo, que esa noche algo vendría a buscarme. Y así fue. Cerca de las 3 de la madrugada, se escucharon golpes violentos en la puerta. Una voz femenina, rasposa y profunda, me llamó por mi nombre. «Esteban, abre, solo quiero hablar contigo». Mi madre me sujetó con fuerza y me obligó a arrodillarme junto a ella para rezar. El aire se volvió espeso, y el suelo tembló levemente. Luego, el silencio. Un silencio más aterrador que cualquier grito. Al amanecer, cuando salimos, vimos marcas de uñas en la puerta, como si alguien, o algo, hubiese intentado rascarla desde fuera. Don Efraín nos advirtió que lo peor aún no llegaba. Faltaban meses para la fecha del ritual final, y el espíritu de la mujer ya estaba tomando fuerza. Muchos habitantes comenzaron a abandonar el pueblo. Las casas quedaron vacías, los caminos cubiertos de maleza, y los campos, que antes eran fértiles, se secaron. Solo quedábamos unos pocos, y entre ellos yo, decidido a enfrentar lo que fuera necesario para liberar a mi familia y mi tierra de esa maldición. El pueblo ya no era más que un cascarón vacío. Las calles estaban desiertas, los postes de luz parpadeaban de forma errática por las noches, y los pocos que quedábamos evitábamos mirarnos a los ojos. Todos llevábamos la misma carga, miedo, culpa y una angustia constante de no saber si llegaríamos al día siguiente. Los días que precedieron al aniversario de la muerte de la mujer fueron los más largos de mi vida. En cada rincón parecía haber una presencia, una energía pesada y vigilante. Don Efraín, a pesar de su avanzada edad, se mantenía fuerte. Pasaba los días escribiendo, haciendo símbolos con carbón en las puertas, quemando hierbas y preparando todo para el ritual. Una mañana, me pidió que lo acompañara al sitio donde habían enterrado originalmente a la mujer. Caminamos por horas hasta llegar a las afueras del pueblo, a un claro rodeado de árboles muertos. El aire ahí era diferente. Más frío. Más silencioso. «Aquí fue», me dijo. «Pero ya no está».
El suelo estaba removido. La tierra mostraba señales claras de haber sido escarbada desde dentro. No había ataúd, no había restos, no había rastro de que alguna vez alguien hubiese sido enterrado allí. Solo quedaba una marca circular ennegrecida en el centro del claro, como si el suelo se hubiese quemado desde abajo. No era un entierro, susurró don Efraín. Fue una prisión, y ahora ella se ha liberado. Esa noche comenzó el verdadero horror. Las pocas casas que seguían habitadas fueron atacadas. No por animales ni por ladrones, sino por algo más. Algo que no podíamos ver claramente, pero que dejaba rastros, paredes desgarradas, ventanas rotas desde dentro, símbolos tallados en los espejos con lo que parecía ser sangre seca. Una familia entera desapareció sin dejar rastro, excepto por el sonido de sus gritos que se escuchó hasta el amanecer. Cuando fuimos a buscarlos, su casa estaba intacta, sin señales de lucha, pero todo estaba cubierto con una sustancia negra y espesa que olía a muerte. El día del aniversario llegó. Don Efraín me dijo que el ritual debía realizarse a medianoche en el mismo lugar donde ella había sido enterrada. Me entregó una bolsa con objetos que no reconocí, huesos pequeños, un espejo roto, una vela negra y una piedra extraña que parecía vibrar en mi mano. Nos reunimos en el claro. Éramos solo tres, don Efraín, mi madre, quien insistió en venir, y yo. La luna estaba llena, pero no iluminaba. Todo parecía envuelto en una bruma densa. Cuando comenzamos a trazar el círculo con sal alrededor de nosotros, el suelo comenzó a temblar. De la marca negra en el centro, comenzó a emerger humo, y dentro del humo, una figura. No era del todo humana. Tenía la silueta de una mujer, pero su rostro era una máscara de odio. No tenía ojos, solo dos cavidades negras que supuraban oscuridad. Sus dedos eran largos, y al moverlos, el aire silbaba como si cortara metal. No tienen derecho, gruñó con una voz que no venía de su boca, sino de la tierra misma. Me condenaron, me traicionaron, ahora pagarán. Intentamos mantenernos firmes dentro del círculo. Don Efraín recitaba las palabras en latín, y la vela negra ardía con una llama azul intensa. La figura gritaba, pero no con voz humana. Era un lamento que atravesaba el cuerpo, que hacía doler los huesos. Entonces, la figura se lanzó hacia mí. Chocó contra el borde del círculo y fue repelida, pero su grito hizo sangrar mis oídos. Mi madre cayó al suelo, temblando, y yo la sujeté con fuerza. Don Efraín sudaba, pero no se detenía. Recitaba cada palabra como si de ello dependiera su alma. Cuando la figura intentó romper el círculo de nuevo, lancé la piedra que él me había dado. Al tocar el suelo, explotó en una luz blanca que iluminó todo el claro. La criatura chilló con tal intensidad que pensé que el mundo se estaba partiendo. Luego, desapareció. El silencio volvió. El humo se disipó. La tierra dejó de temblar. Don Efraín cayó de rodillas, exhausto. «Está contenida, por ahora», susurró. Esa fue la última vez que lo vi. Murió 2 semanas después, mientras dormía. Sin señales de violencia, pero con una expresión de cansancio absoluto. La tranquilidad volvió al pueblo, poco a poco. Las plantas volvieron a crecer. Las casas abandonadas fueron tomadas por nuevos habitantes que nada sabían del horror que había existido ahí. Pero yo no recuerdo. Cada noche, al cerrar los ojos, siento su mirada. Sé que sigue ahí, en algún rincón del otro lado. Y que un día podría volver. Porque hay cosas que no deben ser traídas, ni enterradas, ni tocadas. Porque hay maldiciones que no se deshacen. Solo se contienen. Y cuando alguien se atreve a romper el silencio, lo paga. Yo no sé. Porque yo estuve allí. Porque fui testigo. Porque fui el que ayudó a enterrar a la mujer que nadie quiso enterrar.